Bien, continuamos amigos y vamos a dar la más cordial bienvenida a quien hoy nos acompaña en estudio, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Por favor, adelante, ministro. Hablamos acerca del decreto que ayer emitía el presidente Morales, el 1988. ¿Cómo está? Bienvenido. Por favor, tome asiento. Este decreto ratifica el incremento salarial del 10% al salario básico y al mínimo nacional un 20%. Esto convirtiendo el mínimo nacional en 1.440 bolivianos. Conocemos los pormenores acerca de esta norma, la reglamentación que ya se está elaborando para el sector privado y demás consultas. Se las vamos a transmitir a continuación a la autoridad. Muy buenos días, ¿cómo está? María, muy buenos días. Salud cordial a los televidentes. Bien, ministro, comenzamos hablando, por favor, acerca de algunas particularidades de esta norma. Bueno, el país ya conocía las cifras del incremento, esto ya estaba anunciado, 10% y 20%. Pero ¿a qué sectores está beneficiando? Y no en todos los casos va a ser inversamente proporcional, solamente en algunos. Así es. Bueno, el 10%, hemos sacado dos decretos para empezar. Un decreto, el acordado con la Central Obrera Boliviana, y a pedido de esta misma institución va a ser inversamente proporcional para el sector de salud. Todo lo que son las cajas, todo lo que es el sistema de salud pública va a estar en un inversamente proporcional. Y el decreto también establece que va a ser inversamente proporcional para la policía y las Fuerzas Armadas. Son los tres únicos sectores, de acuerdo a la nota que hemos recibido de la Central Obrera Boliviana. Nosotros teníamos previsto ya para la policía y las Fuerzas Armadas, y el resto de los sectores de los trabajadores no han aceptado el inversamente proporcional, por lo tanto será un incremento lineal sobre el haber básico. Perfecto, del 10%. En este caso, el decreto o el incremento del 10% de salario también beneficia a todos los funcionarios del sector público. Así es. Ese es nuestro segundo decreto. El segundo decreto que hemos sacado menciona un incremento para todos los servidores públicos de 10%. Vale decir, no solamente el órgano ejecutivo, los ministerios, sino también los administrativos del órgano legislativo, los trabajadores del órgano judicial, del órgano electoral y por supuesto nuestro Tribunal Constitucional tendrán el incremento del 10%. Incluso el presidente. ¿A cuánto incrementa el salario del presidente? Ahí hay que aclarar lo siguiente, ¿no? El presidente tenía establecido desde el anterior decreto 15 salarios mínimos. Con los 1.440 que hemos subido el salario mínimo, el salario del presidente debería haber sido 21.600 bolivianos. Pero el presidente dijo que esta cifra es muy alta y se redujo en realidad de 15 salarios mínimos a 13,7 salarios mínimos su salario. Hoy solamente está incrementándose en 10% el salario del presidente, como todo el sector público, lo que quiere decir que el salario del presidente se va a incrementar en 1.800, son 19.800 bolivianos el nuevo salario del presidente, y así sucesivamente. Esto ayuda, María, a dos sectores fundamentales, por eso que el presidente tuvo la necesidad de subir en 10% su salario. ¿Por qué? Hay médicos que ya están en el tope salarial, porque no nos olvidemos en el sector público que el salario del presidente es el tope salarial. Nadie puede ganar más. Nadie puede ganar más. Entonces, había médicos que ya estaban ganando 17.999 bolivianos. O sea que incrementos como estos de 10% que estamos haciendo ya no beneficiaba a ese sector, y también al sector de las universidades, donde también toman muy en cuenta el tope salarial del presidente para sus incrementos salariales. Por lo tanto, este 10% va a generar una suerte de incremento también para esos sectores que estaban en el tope salarial del sector salud y de los universitarios, para que puedan también recibir algo del incremento salarial que se ha dispuesto. Bien, en el caso de los ministros, bueno, sé que es impertinente la pregunta, pero todos, lo dijimos muy claramente ayer, María, todos los servidores públicos, desde el último servidor hasta el presidente, incrementan su salario en 10%, como todos los trabajadores. Con la Central Obrera quedamos en 10%, todos los trabajadores, porque también, María, nuestros servidores públicos son trabajadores, aunque nunca los traten como tal, son trabajadores y tienen el derecho del incremento salarial. Bien, antes de hablar del sector privado, que bueno, es en el que se van a generar más dudas, para el sector público esto se determina bajo decreto y bueno, no requiere de mayores reglamentaciones. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con el magisterio? Ellos también antes tenían un inversamente proporcional. No,
Justamente cuando estuvimos en la reunión con la Central Obrera, los sectores, porque esto fue una propuesta del sector salud a la reunión, a la mesa de negociaciones que estábamos haciendo, de que sea inversamente proporcional. Inmediatamente planteó eso salud en la reunión, los fabriles y el magisterio dijeron que no estaban de acuerdo. Entonces, por eso les dijimos, como no están de acuerdo ustedes, mándenos una nota diciéndonos qué sectores van a ser aplicado el inversamente proporcional. ¿Por qué no se aplica el inversamente proporcional en educación, María? Porque ellos tienen un escalafón. Este 10% va al haber básico. De ahí, de acuerdo a la categoría quinta, cuarta, tercera, segunda, cero, al mérito, ¿no?, que representa 100, 150% más de incremento de su haber básico, ellos tienen automáticamente un incremento salarial. O sea, nosotros no solamente al maestro le vamos a dar el 10% en el básico, sino que por las categorías que tiene se va incrementando y en realidad gana más el maestro. Siempre ha sido nuestras discusiones. Y es por eso que los maestros no quisieron tocar el inversamente proporcional para que sea directamente al básico, porque ellos saben que por su escalafón que tienen y hace muchísimos años atrás, les tienen mejores beneficios salariales posteriormente. Muy bien. Pasamos, por favor, al sector privado. Bueno, siempre se indica que entre empleadores y trabajadores se puede negociar este incremento, pero ¿cuál la duda? Bueno, se establece el 10%. ¿Puede ser menor al 10%? Bueno, primero explicar a la opinión pública que recibimos propuestas de los empresarios de que solamente aquellas personas que tienen 4 salarios mínimos, 6.000 y fracción bolivianos, reciban el 10% y el resto se negocie. Por supuesto, eso el gobierno nacional ha desechado, no va a ese incremento salarial. Se benefician todos los trabajadores. Luego vinieron con la propuesta de que el personal jerárquico de las instituciones privadas no se les pague, no se les pague. Entonces, eso no está en el decreto, eso va a estar en la reglamentación, de que los cargos jerárquicos, y estábamos hablando de cargos jerárquicos, no el jefe de departamento, el jefe de unidad, que ellos deben recibir el 10%, sino estamos hablando del personal de gerentes generales, de gerentes de área. Ese personal ejecutivo de alto nivel, de primero y segundo nivel, no es que no van a recibir, va a estar sujeto a una negociación. Y podría ser menor al 10%, pero solamente en esos cargos jerárquicos 1 y 2. Así, hacia abajo del 10% para arriba. No estamos diciéndoles que no tienen el derecho. Va a ser una negociación porque entendemos que es el personal de confianza que tiene el empresariado. Entonces tendrán que negociar entre ese sector y el empresario. ¿Existe la posibilidad de negociar el incremento, la aplicación del incremento de forma inversamente proporcional en la empresa privada? No, es lineal. En absoluto, es lineal entonces. Sí. Perfecto, bueno, hablamos del retroactivo, entonces el retroactivo será desde el 1 de enero, ustedes han establecido un plazo para su pago. Así es. Hemos atendido el requerimiento de los empresarios que han dicho que estaban saliendo del pago del segundo aguinaldo, en fin, y se les ha establecido un plazo hasta el 31 de julio para que se pueda cancelar el retroactivo, solo el retroactivo, eso que quede muy claro. El retroactivo de enero a abril va a poder ser pagado hasta el 30 de julio. Pero debe quedar claro que el incremento salarial del 10% se empieza a pagar a partir de este mes. De mayo, es decir, bueno, en junio muchos reciben el sueldo de mayo. Ese es el que irá con incremento. Así es. Ya con el 10% de incremento. Así es. Perfecto. Otro tema que ha preocupado a los empresarios el año pasado y bueno, esta vez otra vez se hace el anuncio, pero ya en mayo, de un doble aguinaldo. El año pasado los agarró de sorpresa, entonces se les ha dado plazo hasta febrero para que lo paguen. Este año ustedes han dicho que lo más seguro es que habrá doble aguinaldo otra vez. ¿Ahora se pagará en diciembre o nuevamente habrá el plazo hasta febrero? Hoy se paga este año, en 2014 se va a pagar en diciembre, por eso es que anunciamos para que el empresariado privado tome los recaudos necesarios. Nosotros estamos viendo con mucho optimismo la economía, nuestro criterio es que va a estar entre el 5,8-6% de crecimiento. Los organismos internacionales nos han dado un 5,1%. Lo cierto es que cualquiera de esos, ¿verdad? Yo por supuesto que creo que va a ser entre 5,8 y 6%, es superior al 4,5% que es el resorte, el gatillador para el segundo aguinaldo. Por lo tanto, anunciamos con muchísima anticipación para que los empresarios, que la otra vez nos dijeron que era muy poco el tiempo para hacer el flujo de caja correspondiente,
tengan las previsiones y no haya ningún problema para que hasta el 31 de diciembre de este año se pueda pagar sin problema el segundo aguinaldo. Se pagan 3 salarios en diciembre entonces. Así es. Bueno, que estén preparados ya los empresarios para aquello. Cambiamos de tema, ministro. Ayer otra vez los jubilados han pedido el incremento del 10% en sus rentas durante la marcha. Bueno, usted ha sido claro, ha dicho que ellos reciben otro tipo de incremento dependiendo de la variación de las UFBs. ¿Pero se va a volver a reunir con este sector para explicarles aquello? Miren, nosotros no tenemos ningún problema. Hemos recibido una nota de la Central Obrera Boliviana solicitando una reunión conjunta, Central Obrera, Confederación de Jubilados. El Ministerio ha mandado una nota respondiendo que el próximo martes vamos a tener la reunión, no tenemos ningún problema, porque a nosotros nos queda absolutamente claro, María. Lo que el sector jubilado debería recibir de incremento, de acuerdo a normativa, en la gestión 2014, es del 5,5% de incremento. Producto de las negociaciones que el Gobierno Nacional ha llevado en el mes de diciembre en CONANE, cuando se les explicó que el segundo aguinaldo no alcanza al sector del pasivo, al sector jubilado, ahí negociamos un incremento adicional de la renta, extraordinario, María, extraordinario, de 3 puntos porcentuales, es decir, al 8,5%. Eso ha representado ya a pagar desde el mes de enero, porque hay que aclarar a la población, ya le estamos pagando desde enero a los rentistas con el 8,5%, que ha representado que el 60% de los jubilados estén con alrededor del 11% de incremento en sus rentas, es decir, más que los trabajadores, ¿no? Claro, esto ya se ha aclarado varias veces a los jubilados. Entonces, usted tiene la puerta abierta para que se vuelvan a reunir, No pero tenemos descarta que se incrementen sus rentas en un 10%. Creo que estamos siendo absolutamente racionales. Nunca ha habido 2 incrementos de rentas ni sueldos en un año. Ministro, algunas observaciones de diferentes sectores en este incremento salarial del 10%. ¿Qué pasa con el sector informal? Muchas personas insisten en que este sector de trabajadores informales supera todavía en porcentaje a los trabajadores formales y ellos no se benefician. Y bueno, en ello además se incluye a los transportistas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las domésticas del hogar, además? Bueno, voy a empezar por lo último que tú decías, porque las compañeras trabajadoras del hogar tienen que tener su incremento salarial, está claro eso, ¿no? Del 10%. Del 10%, no menos. claro, no menos del 10%. Siempre hemos dicho el 10% es la base de negociación, sobre eso podrá negociar entre empleador y trabajador. También con su retroactivo. Con sus retroactivos. ¿Qué pasa si es de medio tiempo? Tendrá sus aplicaciones que van a estar en el reglamento que va a sacar nuestro Ministerio de Trabajo, porque son particularidades. Aquellas personas que trabajan las 8 horas, automáticamente 10%, sobre esa base se tendrá que negociar. En el caso de medio tiempo, disculpe, después seguimos con la consulta, pero me partió esta duda. En el caso de trabajadores de medio tiempo del sector privado o las trabajadoras del hogar, ¿esto va a estar en el reglamento? ¿Puede ser menor al 10% entonces? No, no puede ser menor al 10%, no. Pero va a estar sujeto a una reglamentación específica para esos trabajadores que va a estar en nuestro reglamento que va a sacar el Ministerio de Trabajo. Perfecto, ¿no? Esperamos el reglamento. Así entonces. Es. Bueno, seguimos con el sector informal, transportistas, comerciantes. Bueno, para el sector informal debe quedar claro que el Gobierno Nacional ha hecho enormes esfuerzos y ese sector paulatinamente se ha ido reduciendo en la práctica. Sin embargo, ¿cómo se beneficia ese trabajador del sector informal? Primero, que la gente va a tener mayor poder adquisitivo, mayor demanda. Siempre ha sido el motorcito, la demanda interna, como lo venimos reiterando. La base de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo que aplicamos desde el 2006, María, es generar mayor crecimiento en la economía. Esa economía que crece da más ingresos y se redistribuye ese ingreso de mejor manera entre los bolivianos y eso ha puesto en marcha un viejo motor que en el modelo neoliberal estaba proscrito, que era la demanda interna. Entonces la demanda interna lo están sintiendo no solamente los trabajadores formales, sino también los informales, es el que está arrastrando la economía nacional. Y por ese lado de la demanda es el que viene el beneficio. Van a poder vender más, ¿verdad? Tienen mayores oportunidades. Ahora, por otro lado... En el caso del comercio, bueno, asumamos que se aplica aquello, hay más circulante, entonces la gente compra más. En el caso del transporte, no es que la gente vaya a tomar más transporte. El transporte se ha anticipado. El transporte, María, ha incrementado ya sus tarifas.
¿o no es así? Aquí en La Paz hemos tenido, antes una persona podía tomar un radiotaxi de Miraflores a Sopocachi con 8 bolivianos. La alcaldía, el alcalde ha sacado una norma donde le dice a usted que tiene que pagar 11 bolivianos. Entonces ya ha subido el transporte, ¿cierto? Entonces no tiene por qué pedir un aumento donde ya se han incrementado las tarifas. Bien, no tienen por qué pedir aumento Claro. los transportistas. Bueno, ustedes elevan en 10% el salario considerando que el año pasado la inflación ha llegado, de acuerdo a las cifras del INE, a un 6,48. Entonces ustedes cubren esta inflación, incluso le dan a la gente más poder adquisitivo. ¿Qué pasa? También han existido cuestionamientos sobre aquello. Bueno, ¿qué pasa sobre la inflación para sectores de la clase baja, más baja, clase media? Muchos han dicho que para ellos la inflación no ha sido del 6,48, incluso ha superado el 10%. Bueno, es una afirmación subjetiva, María, porque si tú vas a comprar pan o si tú vas a comprar papas, cebollas, vas a pagar el mismo precio que una persona que tenga menores ingresos al tuyo o mayores ingresos al tuyo. Claro, pero El precio es para todos. La gente con menores ingresos, me remito nada más a las observaciones Pues, que hacían algunos analistas económicos, ¿verdad? La Fundación Jubileo, entre ellos, las personas con menores ingresos gastan más en alimento que personas con ingresos medios altos. pero eso no tiene nada que ver con los ingresos, con el nivel de precios, María, porque esa persona pobre, esa persona rica igual va a comprar la papa a 50 bolivianos la roba, ¿no es cierto? O sea que como te das cuenta, nosotros hemos criticado esa posición que es claramente subjetiva, sin ningún fundamento técnico científico, que ya el director del INE lo ha hecho en persona a ellos. Quedó claro que esa es una equivocación metodológica Ustedes técnica. sostienen que la inflación para todos ha sido de 6,48. Claro, porque, María, o tú compras, por tener más ingresos que un obrero, tú compras la roba de papa más caro o compras el kilo de carne más caro. No, ¿no es cierto? Entonces, la medición de los precios es pues para todos, ¿no? Entonces, eso debe quedar claro. Otra cosa es lo que tú planteabas, y por eso incrementamos los salarios, porque cuando incrementamos los salarios, donde beneficiamos, y especialmente el salario mínimo, apuntamos a la gente que tiene menos ingresos. Cuando entramos al gobierno, el salario mínimo era 400 bolivianos, ahora es 1.440, y lo voy a poner en dólares. En 2005 el salario mínimo era 50 dólares, ahora son 207 dólares. ¿Quién se ha beneficiado más? La gente más pobre, la gente que tiene menos ingresos. Esa siempre ha sido nuestra política. No por el lado de tener dos índices de precios vamos a mejorar la calidad de vida de los pobres. Se mejora la calidad de vida de los pobres incrementando el salario de los más pobres. Esa es la solución de fondo y que lo demás es demagogia, María. Perfecto. Le agradezco mucho por la aclaración, entonces, ministro, y bueno, por compartir estos criterios. Estamos atentos a la reglamentación. ¿Hay un plazo para que se emita esta reglamentación? Bueno, lo vamos a hacer lo más antes posible. Está en manos de nuestro Ministerio de Trabajo. Creo que hasta la próxima semana ya podemos estar emitiendo estos reglamentos. Perfecto, estaremos atentos. Entonces, muchas gracias, ministro Luis Arce.